Vamos a presentar a los invitados. Primero, Henry Bauer, gestor de Innovación Ciudadana, arquitecto y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, co-creador del área Innovación Municipal Independencia Ciudadana y del Laboratorio Ciudadano La Paz 482 en la Comuna de Independencia. Gestor y productor de la iniciativa Pasarelas Verdes San Borja. Ha trabajado como docente de taller de Arquitectura de la Universidad de Chile y como profesor de Políticas Públicas en la Facultad de Arquitectura de la UFT y UDP. Después Laura Signorelli es arquitecta del Politécnico de Milán y de la Universidad Católica de Chile. Luego de mudarse a Chile, ha colaborado con diferentes oficinas y arquitectos, teniendo la oportunidad de participar en el desarrollo de proyectos de distintas índole y acumulando una buena experiencia en concursos, entre los cuales la rehabilitación del Paseo Bulnes en el eje cívico de Santiago y el Pabellón de Chile para la Expo Milán. A partir de 2017 se dedica únicamente a la profesión independiente, con proyectos como la Biblioteca Loreteguio en Milán y el primer edificio del nuevo campus de la Universidad de Aysén en Coyhaique. Desde el 2011 se desempeña como docente y actualmente es profesora de taller en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y de la Universidad Diego Portales. Bueno, buenas tardes. Este conversatorio va a girar, obviamente ya lo dijo Tommy, en torno a los concursos, ¿sí? Y me gustaría partir con la pregunta de... cae casi de perogrullo. ¿Ah? No tanto. Puede que eso sea demasiado. Pero ¿cuál creen que ustedes, el rol que cumple el concurso como modalidad, básicamente, dentro del desarrollo de la vida de un profesional de la arquitectura? Si pudieran dar su... Hola. Bueno, yo tengo que admitir que soy una adicta a los concursos. Creo que he hecho casi unos 30 concursos en mi carrera. Muchas delusiones, claramente, porque uno concursa, pero ganar poco. Ha sido importantísimo, porque han sido muchas horas de trabajo y un aprendizaje finalmente, ¿no? Sobre todo uno se pone a prueba con proyectos que normalmente cuando uno es profesional no le llegan como encargos. Es muy difícil que llegue, no sé, un alcalde y te diga construyeme una biblioteca. Eso es prácticamente imposible. Entonces la única forma que tenemos para acercarnos a un cierto tipo de encargos y a un cierto tipo de proyectos es a través de los concursos. Es una gran cantidad de tiempo y como que no siempre se gana. Para mí ha sido también una ocasión para reflexionar sobre la disciplina. Cuando tú tienes el cliente privado, tiene que responder en una forma bastante dinámica y activa al proyecto que está pidiendo. Entonces viene y te dice quiero una casa, ya, y tú en un tiempo muy determinado tienes que desarrollar su exigencia. El proyecto de arquitectura, el concurso de arquitectura te permite experimentar un poco, cosa que ustedes lo están haciendo en la facultad, por favor aprovechenlo, y que después a nosotros nos quedan los concursos para poder hacerlo. Esa es como mi experiencia personal. Muchas gracias. Y cuéntame... no me toca responder a mí. Tomar un café. Pensé que era un moderador. A ver, yo tengo re poca experiencia en concurso en tanto que arquitecto porque, bueno, he estado en concursos como estudiante, como cuando hice la práctica, estuve en un concurso en la ciudad de Burdeos una vez, algunos más profesionalmente y nunca he ganado ninguno. Y no es un método que yo utilice. Yo me dedico a otras cosas en general. Yo estudio arquitectura, evidentemente, he hecho clase de taller y trabajo de arquitecto esporádicamente, pero principalmente yo me dedico como a hacer proyectos de innovación, de activación urbana o de cosas un poquito raras que van como con un poquito de activismo en realidad. Y para mí los concursos
han sido como una estrategia de divulgación o de difusión de alguna idea, o de poner en valor algún lugar. Por ejemplo, nos pasó con toda la etapa que trabajé en Pasarelas Verdes, no sé si alguien ubica lo que son las Pasarelas San Borja, que se hizo como una puesta en escena. Es bien largo el tema de explicar, pero era un lugar donde nadie daba un peso por él porque no había mucho que hacer, peligraba de ser ocupado de una forma, a mi punto de vista, ilegítimo, y la primera cosa que hicimos fue hacer un concurso de fotomontajes que se burlaran de la propuesta que estaba ya ingresada a la municipalidad, que era un gimnasio. Entonces se hicieron una especie como de bullying lúdico, bullying arquitectónico, y el concurso lo que hizo es que la temática se puso en valor. La temática se hizo conocida. Entonces, desde mi perspectiva y mi experiencia, los concursos que tuve también tienen esa posibilidad de difundir, de dar a conocer, de hacer que personas que trabajan en arquitectura se enteren de un tema por el incentivo de ganar un concurso, y que eso también salga en prensa y que eso también tenga una cierta relevancia para conseguir otros objetivos, que son conseguir financiamiento, que son que las comunidades aprecien un lugar, etcétera. Como que también tiene ese lado. Sí, también como pregunta, ya, bueno, la perdí. Me aparece como el tema de cómo ven en los concursos, estaban llamando. ¿Cómo ven en los concursos la validación como del arquitecto mediante, o sea, de parte del jurado? O sea, hay como un jurado que se hace cargo de validar como cierta arquitectura, y para ese como rol del jurado como se piensa como en las personas, en como el ojo ya más agudo del arquitecto como que va a ser juez o arquitecta. Como, ¿qué opinan de eso? ¿Sienten que ocurre mucho? ¿Cómo lo ven? No. Mira, eso es un tema peludo, diría, ¿no? Porque, a ver, un buen concurso, para estar bien jurado también, necesita buenas bases, ¿de acuerdo? Entonces, en toda la experiencia que tengo en concurso, si las bases son la herramienta que tenemos nosotros como proyectistas para entender de verdad el encargo, ¿no? Porque finalmente, como que tú no tienes esta instancia en la que puedes conversar con tu cliente, necesitas una serie de documentos bien redactados y una serie de documentos que te permitan finalmente entender el encargo. Y si la base está bien redactada, es muy difícil que el jurado se equivoque, ¿no? Porque está respondiendo a esas mismas bases. Ahora, yo no sé cómo si ustedes saben cómo funciona cuando uno es jurado, pero ponte tú que entregan, no sé, 50 proyectos, ¿no? Estoy hablando de un concurso promedio. He concursado también en otro que han concursado, no sé, 200, 250 proyectos, ¿no? Pero digamos que en Chile más o menos un promedio son 35, 50 proyectos. El jurado entra en un día, en una tarde, llega a tener 10, ¿no? Entonces, ¿qué ve el jurado en 2 horas paseándose por 50 proyectos? Entonces, por eso creo que el encargo tiene que estar súper claro, y entonces el jurado tiene que tener las herramientas para poder jurar bien. De otra forma, se entra como en una cuestión personal, de gustos, que claramente, obviamente la arquitectura sabemos que es subjetiva también, ¿no? Pero uno tiene que intentar ser lo más objetivo posible. Si eso no viene, claro, termina como el concurso que hubo en el Parque Bicentenario, que fue súper como cuestionado el resultado, era de verdad para ese lugar. Yo creo que estaba equivocado el lugar, ¿no? Uno no pone un edificio de ese tamaño, de esa mole en un parque, cuando con lo que necesitábamos es densificar, es construir en otras partes. Entonces, hasta el encargo estaba malo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como un tema, y conocer la realidad, etcétera. No es fácil ser jurado de un concurso, para nada. ¿Tú fuiste de jurado de un concurso? Yo fui organizador de concursos, pero estuve en la jura, estuve ahí vi cómo se hizo todo el
el proceso de selección, la rúbrica. El concurso yo lo organicé, pero yo no lo diseñé, lo diseñó Rodrigo Aguilar, que tiene mucha más experiencia que yo en eso y conoce todo lo que yo les contaba, las tradiciones que tiene un concurso, con cómo hay que invitar al colegio de arquitectos, cómo hay que invitar al invitado, cómo se hace, cómo se ponen los premios para que sea interesante, cuánto gana el primer lugar en relación al segundo y al tercero para que sea interesante concursar. Hay una serie de manierismos que hay que saber al momento de diseñar un concurso. Y las bases obviamente hay que saber hacerlas porque si no, no llega nadie, o después es difícil evaluar, o hay problemas. Es muy parecido, o sea, si quieren saber cómo se postula un concurso, hablen con sociólogos o sociólogas, porque es el equivalente al fondo concursable. O sea, yo tengo un compañero sociólogo con el que trabajo en el Laboratorio Ciudadano de Innovación en Independencia, que es una máquina a ganarse fondos, porque lee la base y dice, lo escribió tal persona y quiere esto. Y eso es lo que quiere. Esa es la mentalidad concursera. Después, como a eso tiene que quedar bonito, tiene que quedar con tu toque, con tu impronta, y que en el fondo te hace como después, no sé, la imagen, dicen como, lo hizo tal persona, pero ganar concursos en cualquier ámbito, Fondart, Fondesit, FOSIS, etcétera, tiene que ver con leer la base y dejar un poquito lo que yo quiero un poco de lado y decir, a ver, ¿qué están pidiendo acá? Porque como bien dicen acá, es un encargo es como un encargo directo, equivalente a un encargo directo. ¿La pregunta cuál era? Sí, ya, sí, el tema de cómo se jura, yo no sé, por ejemplo, si los fondos concursables lo evalúan solamente sociólogos, por ejemplo. Suele ser que en arquitectura se evalúan entre arquitectos. Y también hay autoridades, pero se le da harto peso, claramente, al peso profesional, pero también uno podría pensar, ¿será posible que con una rúbrica bien clara y con los objetivos bien claros y con las bases bien hechas, esto lo puede evaluar una IA, por ejemplo, o un robot, no sé, alguien que no tenga como criterio arquitectónico, quiero decir? ¿Podría evaluar una IA un concurso con unas bases muy bien hechas y con una rúbrica estupendamente objetiva, o siempre tiene que estar metido el gusto de la época? ¿Ya? Porque en el fondo yo no creo que la arquitectura sea subjetiva, sino que es bien objetiva, pero temporal. O sea que cada año va cambiando esa objetividad y eso lo hace difícil de cachar, como de atrapar en qué momento estoy. Pero es una pregunta que me parece interesante. Y el otro tema que me gustaría involucrar acá es que en San Borja también hubo otro concurso antes que le hicimos nosotros, que era el concurso del Museo Humano, el concurso de un museo para esculturas de Mario Larrazábal en el Parque San Borja. ¿Ya ubican el Parque San Borja? Que está entre eso. Pierre de Coubertin, Carabineros de Chile, Eizaguirre, y el otro lado no tiene límite porque colinda con un edificio. En ese parque se planteó hacer un concurso de anteproyecto para acoger una serie de esculturas que había donado el escultor Mario Larrazábal. Y yo estuve el día, yo ya estaba involucrado con el barrio, entonces conocía a las personas, y un día la municipalidad hace una llama a la Junta de Vecinos para contar que iban a hacer este concurso y que necesitaban que alguien de la comunidad sea parte del jurado. Y ya, esta historia tiene como matices para todos lados y es súper enredada. Pero yo me acuerdo estar ahí y a la reunión llegamos, me invitó a mí la señora Carmen de la Junta de Vecinos, como para cachar, para poner un poquito como para mediar un poquito. Y llegaron, no sé, éramos 4 personas más el de la municipalidad. Suele ser que cuando no hay la reunión no es para como alegar, no llega nadie. Si es como vamos a hacer algo positivo, llegan 5 personas. Si vamos a demoler algo, llegan 300 personas. Lo ideal es decir que es para demoler y cuando lleguen las 300 personas dicen, no, era mentira, vamos a construir. Y ahí como se va a la mitad, pero te quedan 150. Lo interesante de eso es que se eligió a un vecino que es arquitecto como parte de miembro del jurado. Y uno en esa época lo encontraba como súper bacán. Y
no ganó, él consultaba a los vecinos. Al final, cuando se elige el proyecto ganador, gana Cristóbal Tirado, que es un proyecto bien, bueno, me pareció un buen proyecto, pero no era el que la comunidad quería. Y ahí ese tema se ocupó mucho como excusa para armar una bola de nieve, mezclado también con política, porque estaba la Carola Toá de alcaldesa en ese tiempo y la bancada de derecha. No, había todo un atado, pero en realidad había material para tomar como problemática, y era hasta qué punto este grupo de arquitectos, arquitectas o autoridades eran quien tenía la palabra sobre un parque que era de ellos y que además venía como un escultor, quizás de dónde, a meter sus esculturas como si fuese una bodega. Y nada, quedó la cagada. Y ahí se invalidó harto el tema del jurado, porque fue mal visto que la comunidad se le invitó con una persona. Y esa persona consultó, dio su voto, y justo ese voto no coincidió con lo que la gente, con el que ganó, y fue un problemazo. Así que también hay un tema con el jurado. ¿Puedo añadir una cosa respecto a eso? Creo que, claro, como que los concursos normalmente son proyectos públicos, tomen con la pinza mis palabras, ya. Creo que la comunidad no tiene que tener derecho a voto, pero sí tiene que tener derecho a participar de la previa, ¿ok? Que es súper distinta. Entonces, por eso, reitero, cuando participé del concurso de la Biblioteca de Lorenteggio, imagínense, hicimos un concurso en Milán, que por cuanto, bueno, yo soy de allá, conozco la ciudad, pero no conocía exactamente el lugar. Lo hicimos completamente a la distancia, sin ir nunca al lugar, ¿de acuerdo? Y finalmente nos encontramos, claro, cuando presentamos el proyecto después de haber ganado, con la comunidad. Pero la Municipalidad de Milán hizo un trabajo previo con todos los ciudadanos, con todos los vecinos, para redactar la base. O sea, la base incluía un documento que yo creo que tenía como 150 páginas de participación ciudadana con los vecinos. Entonces, claro, estuvimos en esa reunión con todos los vecinos que presentamos el proyecto ganador. Hubo pelea, porque además somos italianos, somos gritones, entonces no había cómo no pelearse. Pero finalmente, cuando nosotros le empezamos a explicar el proyecto, respondiendo a sus mismas preguntas que estaban en ese documento, se quedaron todos tranquilos. Y el proyecto finalmente ahora se terminó la licitación de construcción, esperamos el próximo año construirlo. Pero ese trabajo previo es un trabajo largo, es un trabajo que necesita, o sea, el concurso, hecho bien, necesita un gran trabajo previo de las autoridades que lo tienen que tomar en serio y hacer partícipe la población. Y después el gran trabajo, bueno, de nosotros arquitectos, de responder a un cierto llamado. Si eso no es así, claramente que nos encontramos, como me ha pasado con Cristiano Undurraga, con el Paseo Bulnes, que cuando hicimos la participación ciudadana después de haber ganado el concurso, y yo me acuerdo, además era joven todavía yo, ¿no? Entonces iba detrás de Cristian, en esa mesa increíble, con Servio, presidencia, además, imagínense la autoridad de esta cuestión. Y claro, y la gente estaba preocupada de lo íntimo, estaba preocupada de lo cotidiano, de su vida, de cómo eso iba a cambiar durante la obra, toda una serie de cosas que no se respondían con el proyecto de arquitectura, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de la obra. Y esas son las autoridades que tienen que hacerlo, y la autoridad tiene que hacer un trabajo previo. Si no, no funciona. Sí, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿No tengo una pregunta? Sí. Entonces, el concurso no es para como la gente y el proyecto... Yo lo que iba a decir responde exactamente lo que tú pusiste, lo que te iba a decir. No se trata de si las personas participan o no. La pregunta es cómo. Claro. El cómo es súper... O sea, ustedes están estudiando arquitectura, se dedican al cómo. El qué no lo deciden ustedes. Nunca. Bueno, una vez, pero nunca. Lo que ustedes deciden, lo que ustedes están aprendiendo a hacer es decidir cómo se hace. Y en el tema de cómo es la participación ciudadana, la pregunta es cómo se hace esa participación. Pues nadie dice como, no se participa, es cómo. Tú cuando participáis, un médico te diagnostica, o un doctor te diagnostica, tú también participáis. Pero hay un cómo, hay un protocolo. Tú no decís,
quiero que me estirpe, sáqueme un riñón, doctor. No, es que lo que tú tienes es un tema más como de muscular, que es con antibióticos. No, 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 yo quiero que un riñón. Lo vi en la tele y un riñón. Te estoy haciendo el ridículo, obviamente, pero las dos formas son participación, pero una claramente, ahí se ve más claro que una está bien y otra está mal. Aquí hay formas, habrá que estudiar, yo no tengo cómo decir la mejor forma para la participación ciudadana en un concurso es, o sea, sí la sé, pero no se las voy a decir, porque va a sonar muy arrogante. No, quiero decir. No la sé, pero sería bueno que esas cosas se vayan sistematizando, se hagan metaestudios, metaanálisis, en el fondo poner las experiencias sobre la mesa y decir, ha funcionado mejor así, en caso de que fuese un concurso de ideas, funciona mejor así, en caso cuando lleva obra de por medio, tiene otra connotación, tiene otro proceso, y obviamente es muy raro que la participación se haga después del concurso, o que además le diga a una persona que evalúa arquitectura, a una persona que evalúa arquitectura y que no ha hecho arquitectura, le estás poniendo en una situación la estás poniendo en una posición muy difícil a esa persona. La estás desafiando mucho. Y probablemente se va a equivocar, porque está como diciéndote como, bueno, voy a decir lo primero que se me venga a la cabeza, o en base a mis experiencias te voy a decir algo que a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces no se trata de tratar a la gente de más o menos ignorante, pero en el caso de las disciplinas médicas, uno dice al tiro, obviamente que la persona no puede decirme, yo... siempre pongo el ejemplo, doctor, tengo negro acá, ¿me lo puede poner color piel? Y te dice, no, es necrosis, tengo que... No, me lo pone color piel, por favor, porque a mí me gusta color piel, ya sé que es mi color natural, mi piel, póngalo ahí, mi cuerpo, yo decido. Ya. De nuevo, es un absurdo, pero es para graficar un poco cómo se hace ese tipo y cómo se respeta también la disciplina. Nosotros también tenemos un conocimiento, tenemos un saber hacer, y hay que saber respetarlo y emplazarlo bien en el momento de la fabricación del proceso del concurso, porque el concurso no solamente es hacer el proyecto para tirarlo al concurso, sino que está todo lo que hicieron antes, que ella sabe mucho más que yo de eso, que son las bases, los procesos previos, etc. ¿Cómo inculcamos, cómo no? De eso fue un conversatorio. No publicemos la conversación. ¿Cómo se le va a pasar Dije, ¿cómo inculcamos eso en la escuela? Es difícil cuando las experiencias son ya dadas por el tiempo y hay ciertas cosas que uno nos limitamos a como entender dentro de poco. A nosotros también nos tocó taller de concurso, algunos que ya estamos ya casi llegando al final y era complejo, en especial en pandemia porque teníamos que verlo de lejos. Y eso de las bases a veces son muy ambiguas y a eso encuentro que tiene mucha razón. El hecho de que yo encuentro igual que toma peso el tema de la relevancia de las personas a las que va a la construcción, sea o no un encargo público o privado, que es muy importante el hecho de que a quién va, si finalmente denota como qué es finalmente y para quién es súper importante. Entonces es como difícil. La respuesta te va a decepcionar. La digo en voz alta. Si tú tienes algo, ¿no? Es que ya estamos, vamos pues ya un rato a conversar después. La respuesta es súper decepcionante. Algún día te va a tocar a ti tener un cargo, tener cierta capacidad de acción, cierto poder. Y ahí si tú te lograste resolver el problema, te va a tocar a ti hacerlo. Pero es eso, es como algún día te va a tocar a ti estar parado arriba del escenario y te toca actuar. Y ahí vas a actuar. No me gusta, no hay forma mágica como decir, hay que hacer un curso donde se enseñe esto y todos estén mirando al frente, poniendo atención y después tomando apuntes y así todos aprenderán. Eso ya hubiese pasado si que fuese así de fácil. Hoy en día, después de tantos años, además yo hago un trabajo de elección de los concursos. Entonces uno no participa en todos los concursos ya. Y eso pasa por hacer un trabajo en que uno además, bueno, yo participo en Chile, pero participo también en Europa porque puedo firmar también allá. Entonces, claro, uno hace una selección. Y eso pasa por, si finalmente, ¿quién está llamando a concurso? Entonces, la autoridad que está llamando a concurso. Cómo están hechas las bases, quién responde a ese concurso, como que hay toda una serie de metodología, ojo, para enfrentar los concursos, que después uno desarrolla con el tiempo. Al comienzo, cuando uno es joven, le pican las manos, ¿no? Entonces, llegué, ¡ay, qué lindo, un concurso de un museo! Te tiras a proyectar, porque eso es lo que hacemos, eso somos nosotros, ¿no? Esto les va a encantar.
Esto les va a encantar. Sí, un clásico, eso me lo soñé de noche, bacán, pero no es así, hay todo un estudio previo del público objetivo, de la base, del lugar, que se puede hacer a distancia, lo he hecho muchas veces y ganando, entonces no hay problema, además Google, todo lo que tenemos hoy en día. Pero sí, o sea, uno tiene que aprender como a respirar, ¿no? A controlar ese picor y a responder a ese encargo. Si no, no vaya a ganar, simplemente. Vaya a hacer un proyecto increíble, te va a gustar a ti, pero no vaya a ganar, que es súper distinto. Me gustaría quedarme un poco con lo que dijiste sobre el eje Bulnes. Entendí que trabajaste con Cristian. Todo. Opinión, ¿ya? Voy a dar una opinión. Que una oficina de arquitectos sea la encargada de realizar, tengo entendido, 8 concursos distintos. Fueron 8 concursos distintos ganados por la oficina en el eje Bulnes. Si no... Esto, ¿sí? ¿Sí? Creo, la voy a interpretar. La crítica creo que fue que Cristian, que el que yo quiero mucho, obviamente, fue uno de mis maestros de vida en la arquitectura, obviamente desarrolló la plaza de la Constitución en época además de dictadura. Bueno, yo ya tuve mi discusión con él sobre eso. Después desarrolló el Centro Cultural La Moneda y la Plaza de la Ciudadanía. ¿De acuerdo? Yo entré en la oficina cuando estaban terminando la tercera etapa de la Plaza de la Ciudadanía y hicimos el concurso del Paseo Bulnes. Cuando se ganó, todo el mundo empezó a decir que estaba arreglado ese concurso, porque como el mismo arquitecto, todo el eje principal cívico de la ciudad. Bueno, le cuento que para ganar ese concurso me he pasado un mes viviendo en la oficina. Pero viviendo en la oficina, prometo. O sea, estábamos un promedio de 18 horas en la oficina, sábado, domingo, y no veía a mi pareja, yo vivía con mi pareja, no la veía. Entonces, no fue arreglado. No. Me saqué la chucha para ganar ese concurso, esa es la verdad. Ya, lo puedo admitir, me saqué la chucha. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así que, ya. El problema con la gente fue que le sacábamos el pasto. Ya, entonces. ¿Usted conoce el Paseo Bulnes? Ya. Hay esa especie de jardinera con un montón de pastitos donde los perritos hacen sus cosas, ¿ya? Y claro, el proyecto era un proyecto con una visión un poco más europea, de plaza dura, donde lo que hacíamos era disminuir la cantidad de pasto, que hoy en día además probablemente se entendería mejor con toda la crisis hídrica. En esa época estamos hablando que creo hace como 10 años, y aumentábamos el número de árboles que tienen menos necesidad hídrica, pero generan mayor respuesta a la isla de calor, ¿de acuerdo? Entonces, desde un punto de vista ecológico, funcionaba mucho mejor. Pero la persona tenía ese imaginario que el pasto era lo que contaba, ¿no? Entonces ahí se generó después el problema con la ciudadanía, nunca logramos un acuerdo, los vecinos se opusieron en forma pero muy potente. Y entregamos el concurso. El concurso además el proyecto está entregado con todos los detalles, con todas las especialidades y quedó ahí y nunca más se hizo. Eso es otro gran problema del concurso, ¿no? Que uno después lo gana, muchos ni siquiera lo desarrolla, otro lo desarrolla, pero construir ¿cuántos? También uno se debe preguntar eso, lamentablemente. Por favor. Me acuerdo un vecino en San Borja que le dijo a Cristóbal Tirado, estos concursos ganados, las bases decían que ya ganaste, ya está, hay cosas legales entre medio, porque hubo como una licitación, bueno. Y ellos querían el proyecto, yo creo que de Elemental. El grupo de vecinos quería el proyecto Elemental, que era menos invasivo, de hecho era como bien piola, como que no sé, casi estaba como en la orilla del parque, no se veía mucho. Y un vecino le dice, entiendo su problemática, don arquitecto, usted no puede hacer usted el proyecto, pero el del otro. O sea, esa fue la propuesta del caballero, como, ¿puede usted
Está bien, entiendo el tema de la legalidad, la licitación, no sé qué. Pero puede hacer el otro, el del tercer lugar, el que sacó tercer lugar. Por favor, gracias. Y ahí, cabo, ¿cómo le explica eso? Como, pucha, pero es que también está el honor, no, yo no puedo copiar un proyecto, ¿cómo no me pide pedir eso? Y es que como prefiero no hacer nada, ¿cachai? Entonces fue súper doloroso en ese momento. Me encanta la participación ciudadana. Claro, sí. Hay dos cosas que tienen en común el Museo Humano con el proyecto también del Paseo Bulnes, que es que yo soy muy de la idea como de si no está roto no lo repares. En el barrio San Borja, sí, y pasa mucho en concursos públicos eso, de que empiezan a reparar cosas que ya están bien, están piola, ¿cachai? Lo que pasa es que se ve emblemático. Muchas veces concursos son emblemáticos, pero están gastando plata donde ya hubo inversión. Y en San Borja, lo único que estaba como bien, o no bien, pero aceptable, era el parque. El problema estaba en la calle de afuera, en los límites, en la relación, la falta de vereda, en todo el desastre que dejó ahí la Cormu en su momento. Todas esas situaciones, ahí había que meter inversión, en eliminar el paso nivel absurdo que hay ahí, porque tú decís, esto está cruzando aquí Panamericana con Américo Vespucio, y son dos calles que nadie se acuerda su nombre, y hay un paso nivel para una opio. Yo creo que en esa época el opio estaba como más accesible, yo supongo, algo pasaba. Y entonces, claro, pero para un concurso público es muy poco vistoso hacer un arreglo y transformar como algo medio raro en algo normal. Porque al final la foto final era como normal, como una vereda con una calle a nivel. Gracias. En cambio, hacer un museo con escultura, con un buen render, con un arquitecto famoso o con un escultor famoso, daba más, se ve más vistoso. Y ahí no tiene que ver tanto con las personas que organizan el concurso, sino con los incentivos que tienen también las autoridades, con los incentivos que tienen los FNDR, con los incentivos, FNDR son los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, o sea, de dónde vienen las platas, qué financian, qué se está financiando y qué vale la pena financiar, etcétera. Creo que también pasa un poco. En Bulnes también como que uno dice, pero ¿para qué van a arreglar Bulnes si ya como que está bien? Como que no sé, pongan la plata en las poblaciones, como diría alguien más populista. Pero bueno, tampoco se trata de eso, pero sí hay otros problemas y otros temas y otros, no sé, y ahí hay un tema a discutir. Yo creo que lo que tú dices, que tiene que ver con la relación de la arquitectura y la política, ¿no? El concurso de arquitectura tiene mucho que ver con eso y es inútil que o sea, es así, o sea, la política está estrechamente ligada a la arquitectura. Cuando nosotros estudiamos historia de la arquitectura, estudiamos también una representación de la sociedad en esa época. Y hoy en día la forma que tenemos para generar esa representación de la sociedad es a través de los concursos públicos donde se construyen los edificios o los espacios públicos, ¿no? Yo creo que ahí hay como obviamente un tema político muy, muy fuerte. Quiere decir que también hay un tema con el gobierno de turno. Que el proyecto sea mucho mejor o mejor visto que otro. ¿Quién decide dónde poner la plata? La arquitectura es cara, construir es súper caro, carísimo. Y hoy en día, después de la pandemia, nos encontramos, por ejemplo, que con el edificio de la Universidad de Sen, que se hizo el presupuesto pre-pandemia y se licitó en mercado público post-pandemia, tuvimos un 45% de diferencia en el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿quién decide dónde poner la plata? ¿Quién decide quién financia el desarrollo de ese proyecto? Entonces, ¿quién decide cómo se desarrolla la ciudad finalmente? Porque los concursos tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, o ¿quién decide parar la obra del GAM? ¿Ya? Ahí le dejo la pregunta. Hay un proyecto que muestra el caso contrario de lo que vamos a conversar, que es una buena decisión de plata invertida en Santiago Centro, en un monstruo gigante, que es el GAM. ¿Está parado? No, yo entré al GAM, está abierto. Ah, la otra parte. La otra parte. Ah, la otra parte. Ya, pero yo me refiero a la mitad que está construida, pues.
Y ahí también está, y al otro lado está el ejemplo de cuando una voluntad política lo quiere detener, por cierto, porque no quiere inaugurar. ¿Ustedes vieron cuando se inauguró la primera parte del GAM? Porque había ganado Piñera 1 y estaba con Piñera con Inti Illimani, es como hiper incómodo, inaugurando algo que él no estaba ni ahí. Entonces tampoco quiso ponerlo de nuevo para que después, no sé, estuviera, no sé, con Marcianeque inaugurando con Marcianeque la nueva parte del GAM. O con ¿cómo se llama? BTS. Como allá atrás se baila harto K-pop, como BTS en la inauguración de la segunda parte del GAM. El GAM es un buen ejemplo de plata también invertido en un barrio que dice como, este barrio tiene de todo, tiene las targas al lado, está el parque forestal, ¿por qué invertir acá? Pero también hay un tema a resolver que era el ex Diego Portales. Entonces, esas relevancias políticas no siempre son malas, no es como los políticos, no, es una relación que es compleja y se tiene que siempre abordar y no renunciar a ella, no decir como no, es que los políticos son toda una... Pero es la forma que hemos construido como sociedad. Así que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya vamos a ir casi cerrando, pero dejamos el micrófono abierto también a quienes tengan preguntas. Profesores, tú, Martín. Bajo su experiencia, tanto dirigiendo, o sea, organizando o participando, concursando en concursos de arquitectura, vemos varios procesos, proyectos truncados, ¿no? Como Bulnes, San Borja, la Alameda, quizás por un tema político que se paralizó, ¿cierto? Impresionante, como la cantidad de tiempo, recursos, plata que se invierte en un concurso así, de esa envergadura. No sé si ustedes conocen o tienen referencias, por ejemplo, algún mecanismo que pueda como facilitar quizás o poder como optimizar esta cantidad de recursos. No sé si alguna otra experiencia como internacional o si se les ocurre algún detonante que pueda también optimizar como esta cantidad de recursos invertidos en un proceso así. Pero dice como recursos arquitectónicos, no entiendo. Pero ¿para participar al concurso o para desarrollar el proyecto? No, elaborar el concurso, la etapa previa. Ah, no, yo tengo una buenísima, que la que estoy haciendo ahora, que estoy participando solo a concursos que tienen 2 etapas. Y nada más. Basta, se acabó esa cosa que uno tiene que hacer una entrega gigantesca y perder un montón de pega, cuando en verdad llevamos como, bueno, la biblioteca la ganamos así, una plaza la ganamos así, una plaza llamó tercero. Todo curso lamentablemente hecho en Italia, porque acá esa modalidad todavía no se da. Bueno, se organiza el concurso con una entrega mínima, ¿de acuerdo? Y digital, ojo, porque imprimir una cantidad enorme de papel, además pegarla en soporte rígido, porque no sé si ustedes saben, se pegan en soporte rígido, no sé, como que ecológicamente absolutamente desastroso y desastroso económicamente para mis bolsillos, que son obviamente desastrosos ya, porque ya son desastrosos. Entonces, claro, una entrega digital, una entrega mínima en A3 o en A2, donde uno tiene que generar una idea de proyecto. En algunos casos hasta se prohíben los render, ojo, ¿ok? O sea, uno entrega de verdad, tiene que ingeniársela para entregar un ejercicio mental increíble, para entregar esquemas, para entregar como lógica de proyectos, para que la comisión evaluadora le guste, esté de acuerdo con ese proyecto. Y después eligen normalmente entre 5 y 10 concursantes, todo anónimo claramente, las 2 etapas, que sí desarrollan un proyecto como se pide acá, ya con supercorte, imágenes, todo lo que se tiene que pedir, y todos reciben una plata que es el reembolso de los gastos. Uno no gana, o sea, si ganáis el concurso sí, pero si llegáis segundo, tercero, cuarto, quinto, no ganas, no tienes activos, pero cubres los gastos a lo que te enfrentaste. Y si no pasaste a segunda vuelta, bueno, por último perdés, o sea,
Claro, o sea, el tiempo que invertiste, es tiempo como de pensar, pero hay poco tiempo de producción, entonces no necesitas pagar los render, que son carísimos, porque nadie de nosotros sabe hacer ya render de verdad como hay para concursar. Entonces, hay modalidad para hacerlo, pero en Chile le encanta tener la cuestión ahí con su soporte rígido. Con cartón pluma. Nosotros cuando hicimos concurso pedimos toda la lámina en cartón pluma. Y tengo mucho cartón pluma detrás de mi closet. Y tengo muchos pendrive también, porque también pedimos... Claro, también tengo harto pendrive. Ahora que mencionaste, yo me acuerdo que, claro, yo cuando hice la práctica, la hice en Burdeos, y ahí conocí el modelo francés de concurso, de concursación, o concursamiento, no sé cómo se dice acá en Chile. No, de concurso se dice. ¿No inventamos palabras ya? Sí, sí, sí. Y es muy parecido, con reembolso, pero me acuerdo que la primera etapa era más bien como de currículum, como de experiencia. Por ejemplo, si era un colegio, se llamaba y se seleccionaba las 5 oficinas con mejor currículum en educación. Y había, generalmente lo que pasaba es que oficinas pequeñas se asociaban con unas más grandes, hacían toda la pega, se ganaba el concurso la grande, pero se repartían como los metros cuadrados ganados. Entonces, de a poquito esa oficina pequeña iba adquiriendo experiencia y era muy virtuoso el círculo de crecimiento de las oficinas pequeñas, porque se iban apoyando y también seleccionaban los primeros tantos currículos, seleccionaban a 5 y después esos 5 hacían el concurso y quienes no salían seleccionados los reembolsaban los gastos. Era muy ideal porque te permite hacer sustentable la práctica del concurso como oficina de arquitectura. Eso es súper bueno. Y me acuerdo también que allá no existía mucho esto de enfrentar a los arquitectos y arquitectas con la gente. Como de ya, al escenario, ¡pah! Y te empujan y como, hola, bueno, este es un pilar, alféizar, ¿sabes lo que es un alféizar? El dintel, hablar como en COA, con personas que te empiezan a decir sus cotidianidades, eso no existe mucho allá. Yo creo que porque tienen una estructura política en la que la participación es mucho más continua y más cotidiana, y no es como no hay una escisión constante entre decisiones grandes y personas, y cuando llega el conflicto hay que juntarse a pelear. Eso es muy raro allá. Entonces habían concursos de viviendas colectivas, vivienda social, o lo que llaman ahora de integración, donde había diferentes tipos de departamentos, con comercio, con parte social, parte de venta, y era al local, y ya estaba como hecho, porque las autoridades habían votado, está hipervalidado el proyecto, está hipervalidado con consejos urbanos, aparte que en todos esos países las ciudades están gobernadas con consejos representativos que están todo el año peleando, entonces ya no hay, las peleas chicas no existen, porque se pelean en los lugares donde hay que pelear, que son consejos urbanos, hasta lleno de, o sea, ese es mi tema como de tesis de magíster, como algún día háblenlo, la problemática de que Chile es el único país que no tiene gobierno de ciudad. No lo tiene, es como no existe la ciudad en términos políticos y eso también implica que no hay discusión, o sea, por ejemplo, puede haber una discusión en San Ramón, pero hay que armar como una entidad aparte, como por ejemplo el caso de Alameda Providencia, la Estación Central Santiago y Providencia, se tuvo que armar como un organismo nuevo que simulara ser un gobierno de ciudad para ir y consultar municipio por municipio, porque era una cosa intercomunal. El mercado, la explanada de los mercados, concurso que se hizo entre Recoleta e Independencia Santiago, también hubo que generar la Asociación de Municipios Mapocho La Chimba como un simulador de gobierno de ciudad para generar esta conversación y el concurso, no sé qué. Creo que nos falta que la política urbana, me refiero no a la política de los planes reguladores, que la política es urbana, si en el fondo la raíz polis y urbe son la misma. Entonces lo político es lo relacionado con la gente viviendo junta en ciudades, y esas conversaciones yo las he visto muchas más claras en instancias adecuadas, por ejemplo en el caso que conozco yo de Francia, y acá como nos falta eso, llegamos después a pelear al final, y creo que hay un problema grande de base y que nadie quiere mirar mucho. Yo no veo al mundo político hablando de ello, para nada. Yo muy a prueba seré, pero la Constitución no tocó el tema de la ciudad. O sea, lo tocó como el derecho a la ciudad, pero algo muy Max Weber y como ya, ok, supérenlo. Es un poquito más enredado que derecho. Un poquito. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Tal vez nos estamos saliendo un poco del tema, pero ya, chao.
ahora, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo un máster con el Politécnico de Turín en planificación territorial de la ciudad resiliente. Y justamente lo que a mí me impresionó, yo llevo 15 años viviendo en Chile, entonces me he olvidado igual un poco toda la parte como urbana europea, ¿no? París lo hemos ocupado muchísimo como ejemplo virtuoso de cómo gestiona su ciudad. Y hay muchísimas herramientas de gobierno del territorio y acá no existen. La UGUC, que perdóneme, pero a un chiste la UGUC, con todo respeto. ¿Y qué más? No hay nada más. No hay posibilidad de planes territoriales como tipo de asociaciones como normativamente normadas, ¿cachai? ¿Me entiendes a lo que voy, no? No, te quiero decir que la UGUC es DFL. O sea, el decreto fuerza ley. Es decir, no pasó por el Poder Legislativo. O sea, una ley de construcciones nunca se debatió. Ya, eso nomás. Es increíble, ¿no? ¿No encuentran que es increíble? Impresionante, ¿no? Impactante, encuentro. Y uno de los planes que me ha tocado estudiar la semana pasada tenía que ver, se llaman planes Ríos. Y claro, tiene que ver que se parece mucho a lo que pasó con Alameda Providencia, ¿no? Como un proyecto que junta varias municipalidades alrededor, en ese caso, de ejes como de la infraestructura azul, como se llama, ¿no? Un poco Alameda Providencia era como una infraestructura gris, pero bueno, como ese eje, etcétera, etcétera. Pero existe una herramienta normativa con la cual las personas firman un contrato, o sea, las distintas municipalidades firman un contrato entre ellos, un contrato que está ya normado, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más fácil después llevar a proyecto. Entonces, un concurso hecho bajo esas normativas está como un poco validado, claro, ¿cachai? Como que no se va a encontrar después con todos los problemas de desarrollo y de llevar a cabo el proyecto, porque tiene igual una parte como legislativa fuerte que lo sustenta, porque si no, claramente se va a caer. Yo creo, o sea, hay mucho que hacer. Ustedes son las generaciones futuras, ¿no? Yo ya tengo hijos. A mis hijos les estoy enseñando a hacerlo, pero ustedes son las generaciones futuras que deberían finalmente preocuparse también que la parte como territorial, política cambie un poco. Igual estoy estudiando para cambiarla, ojalá. Por eso estoy haciendo el máster. Bueno, muchas gracias por la participación, Henry, Laura. De verdad, espero que les haya gustado. Yo creo que ya damos cierre a este conversatorio y nos vamos a mover al -2 a tener el último conversatorio. Sí.